Bien, como lo anunciamos, ya está con nosotros el doctor Augusto Tandazo, analista político y experto energético. Doctor Tandazo, un gusto saludarlo en este día jueves, el penúltimo día de este año 2021. Un año que ha sido un año electoral, un año movido por el tema político, denuncias, bueno, en fin, tantas cosas que han pasado este año 2021. Aunque yo creo que el 2022 casi que va a ser lo mismo o tal vez peor, podríamos decirlo, porque se vienen jornadas de protesta. ¿Cómo le va, doctor? Buenos días. Buenos días, Jaime. Y buenos días, niña. Adriana. Sí. ¿Cómo? Adriana, Carlita está enfermita. ¿Qué le pasa? Se tuvo que tomar un descanso porque estaba un poquito complicada con su salud. Esperemos que se recupere ya para el día lunes. Esperemos contar con ella ya de manera presencial. Ojalá se recupere. Vamos a hacer fuerza desde acá porque Dios la bendiga y porque salga adelante. Adriana, buenos días. Muy buenos días, doctor. Quisiera que me regale unos minutitos para comentar en menos de lo que canta un gallo lo último de lo que dijo el economista Mauricio. A ver, ecuatoriano y ecuatoriana, no te dejes tomar del pelo. No te dejes tomar del pelo. Esto de la focalización del subsidio es una tomadura del pelo, y voy a explicar por qué rapidito. Porque si el gobierno tiene como política, que además ya es un hecho consumado porque ya ha tomado decisiones, tiene como política entregar a las transnacionales y a las empresas privadas la importación y despacho de combustibles, entonces no va a haber focalización. Eso es un cuento. Es aplicarte el pendejómetro para que estés pendiente de que si te van a dar el subsidio aquí, si el precio va a ser menor acá. Están liberando los precios, ¿entendiste o no entendiste? Y los precios se moverán de acuerdo a los precios del mercado internacional, más las jugosas ganancias que tengan las compañías. Por eso ya firmaron los contratos con Corpetrol, Saterpel, Duragas y otras empresas para que importen combustibles. Entonces, si una empresa importa combustibles a un precio X en el mercado internacional, no va a vender más barato. ¿Acaso están para hacer filantropía? Están para no solamente vender al precio que crean, sino ganar dinero. Entonces es un tema que es importante verlo. O sea, y el precio de los combustibles se moverán indistintamente a futuro en función del precio del petróleo. Porque el petróleo es como la harina para el pan. O sea, sube la harina, sube el pan. Baja la harina, siguen ganando los panaderos, pero el precio de la harina condiciona el precio del pan, el precio del petróleo condiciona el precio de los combustibles. Entonces, cuento de la patria, cuento. Entonces nos tienen analizando que si se va a focalizar, que si no se va a focalizar, que si esto, y salen los indígenas, que no pase de esto y los demás acá, que no hay tal. Precios libres. Lo que sí dijo Mauricio Pozo y que hay que leerle despacito. Dijo, los precios tienen que ser los reales. ¿Qué quiere decir los reales? Precios internacionales. Y el Estado puede compensar algo. ¿Por qué? Expliquémoslo bien despacito. Porque si encargan esto a empresas privadas que se encarguen de la importación y el despacho, ¿qué está diciendo Mauricio Pozo? Pero que no lo dice con claridad. El precio tiene que ser el que fijen estas empresas. Punto. No se discute esos precios. Ahora, que el Estado puede sacar algo de dinero para compensar los altos precios de los combustibles en el sector pesquero artesanal, aquí o acá, que no lo va a hacer, porque el objetivo es sincerar precios a nivel internacional. Entonces, no se hagan ilusiones. O sea, hasta para poder aguantar el golpe y asimilarlo, entiendan a dónde va el gobierno, no se dejen tomar del pelo. Precios internacionales en materia de precios de combustibles. Punto. El resto es paja. El resto es paja, el resto te están tomando del pelo. Eso es lo que quieren hacer con el famoso tema de los precios de los combustibles. Lo demás no tiene sentido siquiera discutirlo ni hablarlo. Hacia allá está yendo el gobierno y como tú, pueblo ecuatoriano, estás ruco, estás dormido, entonces tienes que aguantarte las cosas porque como te tienen con este
con este somnífero que es el tema de la pandemia y otras cosas más, para tenerte ocupado y que no salgas de la casa y que no te muevas y afectándote la libre movilidad y lo de aquí, lo demás acá. Entonces te tienen controlado de estado de excepción a temas de pandemia, ahí te tienen. Y mientras tanto tú dejas hacer y dejas pasar todo lo que está sucediendo en el Ecuador. Entonces, tema de combustibles, se están llevando el santo de la limosna. Ese es el tema. Entonces, no nos hagamos los tarugos. Ese es el tema inicial. Bueno, antes de eso, él dijo que lo que estaba de acuerdo en lo que ha hecho este gobierno es que le ha dado continuidad a la negociación que él hizo con el Fondo Monetario Internacional en el gobierno de Moreno. Pero ¿Qué quiere decir pues, eso? Quiere decir lo que vengo sosteniendo yo no de ahora, sino desde hace algún tiempo. Este gobierno es el segundo tiempo del primer tiempo que jugó Moreno. Es lo mismo, pero es increíble cómo hacen unos esfuerzos supremos para decir, por ejemplo, ustedes lo escuchan a los voceros de Creo, es que los 14 años de no sé qué y los 14 años de no sé cuánto, es para tratar de decir nosotros no tenemos nada que ver con Moreno. Pero sí estuvieron con Moreno. ¿Con qué votos sacaste la ley de defensa de la dolarización, Mauricio Pozo? Con los votos de Creo, pues hijito. Con los votos de Creo. ¿Con qué sacaste la ley de fomento productivo? Con los votos de Creo. ¿Con qué votos sacaron la ley de apoyo humanitario que fue precarizar la relación laboral? Con los votos de Creo. ¿Con qué decisión ha mantenido este gobierno en materia de combustibles? El sistema de bandas. ¿Quién implementó el sistema de bandas de precios de los combustibles? El gobierno de Moreno. Ustedes son el segundo tiempo los de Creo. Primer tiempo fue Moreno, donde Moreno lo único que hizo es, yo no hago nada, díganme qué hago, cuento chistes de vez en cuando, chistes pésimos, y más allá de eso, y ustedes manejen el país, y garantíceme impunidad. Punto. El resto es paja. Fue un gobierno que prácticamente endosó el gobierno a las fuerzas de la derecha ultra neoliberal del Ecuador. Es el segundo tiempo nada más. Esto es Moreno con la caricatura del gobierno que tenemos hoy. Nada más. No ha pasado nada. Doctor, pasemos a otro tema. Bueno, terminó el estado de excepción. Toquemos ese tema del estado de excepción que terminó justamente esta semana, el 28 de diciembre, el Día de los Inocentes. Y justo ese día que termina el estado de excepción, hay un amotinamiento cuando está la ministra del Interior, la señora Alexandra Vela, y parecería que habían preparado todo para hacer una sesión fotográfica en los exteriores y por ahí dentro de la penitenciaría del Litoral. ¿Qué criterio darle a esto? ¿Qué lectura darle de todo esto que hemos visto? Bueno, ya hemos visto cosas peores dentro de las cárceles, ¿no? A ver, el tema es que el Ecuador no puede seguir aguantando más shows, porque todos son shows. O sea, que la ministra por ahí le vimos con un casco antimotines y etc. cosas. Y claro, para decir, aquí estamos controlando. ¿Y por qué no controlaron antes que se produzcan las matanzas? Antes que lleguemos a esta cifra espectacular con la que cerramos el año. Este año cerramos con 329 personas que fallecieron dentro de las cárceles. 329, porque hasta hace poco apareció ahorcada una persona y no se sabe si fue suicidio. ¿Hubo un muerto esta semana? Entonces son 330. Son 330. Entonces explíquennos eso. Pero además, pregunta del millón. A ver, esta es la pregunta del millón. A ver, esto lo vamos a ver en una telenovela en 3 momentos. Primer momento. La ministra de Gobierno es convocada a la Asamblea Nacional para que explique temas de seguridad ciudadana en el tema de cárceles. Concurre y da su explicación. Segundo momento, se producen las matanzas. Dice, yo no tengo nada que ver con cárceles, ni con esto. O sea, segundo momento. Tercer momento de la película. Aparece la ministra de Gobierno yendo a las cárceles a decir, estamos controlando. Bueno, ¿tiene o no competencia en el tema cárceles? Entonces, o sea, yo voy a tomarme la foto, pero cuando hay muertos, entonces yo no tengo nada que ver con las cárceles. O sea, este es el Ecuador. Es el Ecuador. Cuando hay muertos no es mi competencia. No, pues es la canción, ese muerto no lo cargo yo. Que lo cargue aquel que lo mató. Pero ellos están, nunca olvidemos este concepto, nunca lo olvidemos. De acuerdo al Código Orgánico Integral Penal, el Estado es el custodio de las personas privadas de la libertad. ¿Qué quiere decir custodio? Que él tiene que responder por la vida y la integridad psíquica y también física, porque no solamente es la muerte,
puede haber una persona que le huele un ojo, que te sé cosas, por la vida y la integridad de las personas privadas de la libertad. El Estado ha respondido este 2021. Siguen diciendo que es un problema de hace años. Sí, son problemas que se han venido acumulando de diferentes tipos, hay hacinamiento, hay una cantidad de cosas. Pero las matanzas son de este año. Miti. Unas en el gobierno de Moreno y la mayoría en el gobierno de Lazo. Entonces repártanse la responsabilidad. Váyanse de un sacerdote, confiésense y de pronto con eso ya se sienten tranquilos. Pero las matanzas fueron este año. Correcto, doctor. Pasemos a otro tema ahora. Pasemos al tema de la Corte Constitucional, mi amigo. Pasemos. Este es un tema, a ver, amigos. El fallo amigos, ese que emitió la Corte Constitucional. Sí, no, es que esto es de replay. Esto es de replay, definitivamente. O sea, esto superó lo inimaginable. A ver, y les pediría a los ciudadanos que, de ser posible, graben esto o saquen papel y lápiz, porque esto no debe quedar así. Tienen que analizarlo y verlo N veces a este tema. Porque nos acaban de tomar del pelo de una forma como que fuéramos imbéciles. O sea, primera cuestión, ¿cómo apareció la evaluación de los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia? Cuando el mismo Consejo de la Judicatura dice que esto lo hicieron en base a la decisión que tomó el Consejo de Participación Ciudadana de Trujillo. Esta fue una decisión que se tomó y en base a esto ellos dijeron, con base en esto vamos a hacer esta evaluación. Entonces uno dice, lo primero que tenemos que analizar, el Consejo de Trujillo, deleznable, porque nunca pudimos haber tenido a alguien que haya violado la Constitución, la consulta popular y la ley tantas veces como lo hizo ese Consejo infame. El Consejo de Participación de Trujillo, que además nombró al Consejo de la Judicatura y nombró en condiciones sospechosas, porque, por ejemplo, se nombró a María del Carmen Maldonado cuando no había terna, porque ya descalificaron a 2 de la terna, pero de todas maneras la nombraron. Y en la misma resolución que nombran el Consejo de la Judicatura, la resolución número 240-23-01-2019, en la misma resolución del 23 de enero del 2019, nombran al Consejo de la Judicatura y al final le ponen esto. Ante el clamor ciudadano, ¿cuál carajo clamor ciudadano? ¿Acaso que eso es fuente del derecho? El clamor ciudadano se expresó en la consulta popular y vamos a ver que ellos lo violaron. Ante el clamor ciudadano, se exhorta al nuevo Consejo de la Judicatura, proceda a fijar los parámetros y la evaluación inmediata, de los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia y de la Judicatura. Entonces viene el tema, o sea, ¿y cómo así el Consejo de Transitorio se permite hacer esto? Entonces vamos a analizar si el Consejo, y más o menos lo que dice el Consejo de la Judicatura en este momento es, ¿qué querían que haga si el Consejo de Participación Transitorio nos indicó esto y que esto era importante hacerlo? Yo tengo la declaración, el comunicado del Consejo de la Judicatura, en donde dice que a través de esta resolución se indicó que la evaluación debería ser inmediata y que todo este proceso, el proceso de evaluación, fue resultado de la voluntad ciudadana expresada en la consulta popular del 4 de febrero del 2018 para reinstitucionalizar el país y en particular la justicia. Mentira, mentirosos contumaces. Y voy a demostrar que es mentira lo que dice en este comunicado. La pregunta de la consulta popular dice en la parte correspondiente, dice, ¿está de acuerdo que el Consejo que asuma transitoriamente sus funciones tenga la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponda? Entonces viene la pregunta del millón. ¿Los jueces de la Corte Nacional de Justicia son nombrados por el Consejo de Participación Ciudadana? No. Entonces, si ellos no son los que designan los jueces, no pueden evaluar el desempeño de estas autoridades. Los que pueden evaluar es el Consejo de la Judicatura, pero
pero no por presión, ni a pedido, ni por orden del Consejo de Participación Ciudadana, porque el Consejo no tiene esa facultad. En el anexo 3 de la consulta del 4 de febrero del 2018 dice: el Consejo en transición evaluará el desempeño de las autoridades designadas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social cesado. Por lo tanto, ahí no están los jueces de la Corte Nacional. En ninguna parte se habla, como dice el Consejo de la Judicatura, que esto es para reinstitucionalizar el país y en particular la justicia. ¿En qué parte de la consulta del 4 de febrero del 2018 dice esto? ¿En qué parte? En ninguna parte. Y dice, evaluar el desempeño de las autoridades designadas por el Consejo, y además dice una cosa que es gravísima, que esto se realizará, dice, en el plazo máximo de 6 meses desde su instalación. Y entonces viene el tema. ¿Cuándo se instaló el Consejo de Participación de Trujillo? Se instaló el 4 de febrero del 2018. ¿Cuándo terminó esta competencia del Consejo? Porque tenía un máximo plazo de 6 meses. Que terminó el 28 de agosto del 2018. ¿Cuándo le indican al Consejo de la Judicatura que tiene que hacer esta evaluación inmediata? El 23 de enero del 2019, fuera del término de su competencia. ¿Y cuándo designa al Consejo de la Judicatura? ¿Cuándo? En fecha posterior a cuando tenían competencia. Por lo tanto, hasta la designación de los actuales miembros del Consejo de la Judicatura está en el aire. Así de sencillito. Hasta eso está en el aire. Y entonces, se mandan esto, y en una parte correspondiente, dice el comunicado del Consejo de la Judicatura, de la misma forma, dice, con el pronunciamiento de la Corte Constitucional se ratifica la legitimidad constitucionalidad y resultados de la evaluación realizada en 2019 a juezas y jueces de la Corte Nacional de Justicia, así como el concurso de oposición y méritos realizado. A ver, que ha habido legitimidad y ha habido constitucionalidad. No sean sinvergüenzas. ¿Qué dice la Corte Constitucional sobre esto? Dice que la Corte, advirtió que la resolución, la del Consejo de la Judicatura, que reglamentó el proceso de evaluación, no respetó el mandato constitucional que determinaba el momento en que se llevaría a cabo la evaluación. Eso es legitimidad. Y luego en otra parte de esta resolución de la Corte Constitucional dice que si bien la remoción de los jueces de la Corte como efecto de su evaluación no se contrapone a la garantía de inmovilidad, la inobservancia constitucional de la oportunidad para efectuar la evaluación sí es contraria a la seguridad jurídica. ¿Y eso qué es para el Consejo de la Judicatura? ¿Qué quiere decirse esto para el Consejo de la Judicatura? Que esto es legitimidad. No sean sinvergüenzas. No sean sinvergüenzas. O sea, no cambien lo blanco, lo convierten en negro en un comunicado. Esto no tiene nada que ver. Incluso el juez Agustín Grijalva, en el voto concurrente, dice que la resolución con la cual se inició esta evaluación es contraria a la independencia judicial. Entonces, ¿de qué están hablando? Pero sigamos con el tema, porque el tema, ¿usted cree, Jaime, que con esto se agota? No, si el tema es mucho más complicado todavía, es mucho más complicado. A ver, ¿qué es lo que pasa con este tema? Primero, el Código Orgánico de la Función Judicial establece que al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde evaluar, dice el artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial, numeral 1, evaluar a los jueces y a las conjuezas de la Corte Nacional de Justicia. Vamos a partir de un supuesto que no es correcto, ya lo voy a analizar luego, que esta evaluación procedía, que no procedía, pero digamos que procedía. ¿A quién le correspondía evaluar? Al Consejo de la Judicatura. ¿Quiénes son los que evaluaron? De acuerdo al reglamento que se creó y a las actuaciones que tuvieron, reglamento para la evaluación integral de los jueces y conjueces, resoluciones número 010-2019, ¿qué es lo que pasó? Que se creó un comité, Jaime, páreme atención, comité evaluador, que tiene como función, comillas, llevar a cabo la evaluación. O sea, ¿quién evaluó? ¿El Consejo de la Judicatura o el comité evaluador? Esto es lo que la Corte Constitucional también lo critica. ¿Quién evaluó? No evaluó el Consejo de la Judicatura. Hablando en gerundio, como se habla mucho aquí en la sierra,
Le dieron evaluando. O sea, el trabajo no, se los hizo otro. ¿Cómo? El trabajo se los dio haciendo otro. Claro, pero viene el tema, si esto es un tema largo, viene el tema. ¿Quién participó en el tema del comité de expertos que se creó también? Porque aparte del comité evaluador, había también un comité de expertos que participó. La actual ministra de Gobierno también prestó su nombre para estar allí. Ella estuvo allí. Aquí estamos para decir las cosas como son. Y luego, cuando ya hacíamos muchas críticas a esto, es interesante, verá, Jaime. Los mismos miembros del comité evaluador hicieron público el cambio de nombre que ahora se llamaba Comité de Apoyo a la Evaluación. O sea, es como si a una licorería le cambian y le ponen panadería y ya no venden licor, pero abra la puerta y venden licor. O sea, le cambiaron de nombre, pero ¿cuál fue la función que ejercieron aquellos que los llevaron a que hagan esta evaluación? La evaluación, pues, de los jueces, para votarlos a los que querían votar. Luego, a los que no se alineaban. Claro, pues eso ya lo sabían muy bien, para dejar a los que estaban dentro del grupo de los de confianza. Entonces, con base en esto, montan un sistema mediante el cual el 80% de la calificación para la evaluación es cualitativa, o sea, de calidad. ¿Y qué es la calidad que se iba a evaluar? La calidad de los fallos, Y dentro de estos 80 puntos, 65 puntos le daban al análisis de la calidad de las sentencias. Clarito. ¿Qué se evaluó? Se evaluaron 168 sentencias dictadas por los jueces de la Corte Nacional de Justicia y 175 autos de admisión e inadmisión y sentencias de conjueces. Eso es lo que se evaluó. Cuando se hizo el sorteo de las causas para evaluarse, no permitieron que la ciudadanía tenga acceso al sorteo. Y los que participaron como medios de comunicación fueron el diario El Comercio, El Universo y El Coavisa. Clarito el tema. Fruto de esto, sucede que, fruto de esta evaluación, voy a utilizar una palabra del vulgo, se comieron a 23 personas de 36 que integraban los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. 23 de 36. Las 2/3 partes de la Corte Nacional de Justicia se la bajaron, evaluando sentencias. Evaluando sentencias. Mientras tanto, en fecha anterior se presentaron acciones legales en contra del proceso. Y una de ellas, escúcheme Jaime y Adriana, 19 de agosto del 2019, la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces presentan una acción por nulidad por exceso de poder. Presentan. Esta acción que presentaron el 19 de agosto es la que acaba el 21 de diciembre del 2021, en donde hay septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Después de 2 años, 4 meses, la Corte Constitucional dictamina la sentencia. Aquí me salgo un ratito del tema. Cuando fue el caso Yunda, porque era un tema de gran interés para el... ¿Por qué se actuó con celeridad en ese caso? Le pusieron en primer lugar y ahora se ponen a resolver un tema cuando ya todo está consumado, cuando ya todo se ha hecho y cuando lo único que mandan es a que se los indemnice a los jueces que sacaron ilegalmente e inconstitucionalmente. ¿Y las sentencias? ¿Cómo? Las sentencias que han emitido esos jueces. No, las sentencias quedan en firmes según la resolución de la Corte Constitucional. Ya voy a hablar de ese tema. ¿Y no pueden ser revisadas? No, no pueden ser revisadas, según el mandato de la Corte Constitucional. Dice, también se presentó una acción de protección con petición de medida cautelar para suspender el proceso. Esto fue negado. La Corte Constitucional tenía que haber también analizado esto para ver cómo estos jueces negaron acciones de protección y con su lenidad permitieron que esto camine. Entonces tienen que analizar, o que creen que están solamente para hablar de cosas bonitas. Luego hay un tema que hay que destacarlo. El relator especial de Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados a nivel mundial, no es cualquier tipo. El 18 de septiembre del 2019 envió una carta al ministro de Relaciones Exteriores, José Valencia, y le manifestó que el proceso de evaluación de los jueces
no se ajusta a estándares internacionales y que hay una falta de imparcialidad de los evaluadores. Grave, para que veamos, y de esto no dice nada la Corte Constitucional, y más bien el Consejo de la Judicatura dice, no, si no ha dicho la Corte que ha estado viciada de ilegitimidad, por Dios. Entonces este pronunciamiento del Relator Especial de las Naciones Unidas, ¿de qué sirve? De nada. Y cada vez que hay un problema, le vamos a consultar a las Naciones Unidas. ¿Para qué? Para que cuando las Naciones Unidas diga algo, como en este caso lo dijo, se limpian con lo que dijo las Naciones Unidas. Luego se llevó este caso al 173 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y allí se trató el tema del Ecuador y allí se discutió el tema de que era inadmisible que los evaluadores sean abogados en libre ejercicio, porque después se benefician de estos fallos y de estas actuaciones y de estas evaluaciones. Porque los que llegan a ocupar estos cargos saben que llegaron en base al trabajo que hicieron esta gente, pues. Entonces, esto es importante verlo. Y la Corte Constitucional además declaró en su sentencia el 21 de diciembre que el proceso de evaluación, aquí ya vamos sobre el tema de que si podían evaluar o no, el proceso de evaluación, dice la Corte, no se enmarcó en el término fijado constitucionalmente. Esto es cada 3 años según la renovación parcial de la Corte Nacional. Se evidencia una vulneración a la seguridad jurídica de los evaluados. Clarito. Y esto es lo que dice el Consejo de la Judicatura, que la evaluación se enmarcó y que tiene toda la legitimidad. Vayan al diablo. ¿Qué creen que somos pendejos los ecuatorianos? Luego de esto, dice, se dispone la Corte Constitucional la reparación respecto de los jueces y conjueces que consideren fueron vulnerados sus derechos. Y luego dice, a ver, ¿en qué consiste la reparación? Que se les pague los emolumentos que dejaron de percibir hasta cuando finalizaba esos 3 años que debían haber hecho una evaluación. ¿Quién paga esto? El pueblo ecuatoriano, porque es el Estado el que va a pagar. No va a pagar la señora Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura, ni los otros miembros del Consejo. ¿Quién va a pagar? O sea, que es tan fácil que el Estado, que es una entelequia, pague, y con eso se sacaron de encima a toda una Corte Nacional de Justicia, como se sacaron también a la Corte Constitucional. Inconstitucionalmente. Y por eso tenemos la actual Corte que entró por la ventana. Y dice la Corte Constitucional en esta resolución, sin que esto signifique que puedan ser reintegrados a sus cargos debido a que existen situaciones jurídicas consolidadas. Entonces viene un tema, a ver, que lo que actuaron en estos 2 años, 4 meses, o un poco menos, porque esto es desde noviembre del 2019, que lo que actuaron estén firme. Vamos a partir de un supuesto que estén firmes. Ya, perfecto. ¿Acaso que si se reintegran a sus cargos los anteriores jueces de la Corte Nacional de Justicia, con eso estarían violando las sentencias que ya fueron dictadas por los últimos jueces? O sea, es como que si vienen nuevos, van a afectar aquellas situaciones jurídicas consolidadas. Con ese hueso a otro perro. Podían perfectamente ordenar el reintegro, que era lo correcto. Que se reintegren, porque esa es la verdadera reparación. Que vuelvan a sus funciones, porque se violó la normativa con esta evaluación tramposa. Y entonces, ¿cómo puede ser que digan, ya lo sacaron y entonces como ya están sacados, entonces que queden los nuevos? Y paguen con plata del Estado a los que ya lo sacaron. Y no ha pasado nada en el Ecuador. Esto es terrible. Esto es absolutamente terrible. Y entonces, cuando vemos esto, nos repugna porque este tema no queda solamente allí, sino que, aparte de esto, hay que tomar en cuenta las disposiciones constitucionales y legales que fueron afectadas. Esto que el Consejo de la Judicatura y que la Corte no pone el dedo, ponen ciertas cosas, pero no pone como debería poner el dedo sobre la llaga en este tema. ¿Qué dice? Sentencia a medias. A medias. Yo dijera que un cuarto. Primero, artículo 123 del Código Orgánico de la Función Judicial. Ninguna autoridad pública, incluidos los funcionarios y los funcionarios del Consejo de la Judicatura, podrán interferir en las funciones jurisdiccionales. Esto fue una interferencia. ¿Por qué interferencia en las funciones? Porque se analizaron sentencias. Es un tema clarísimo. Luego, artículo 154
del Código Orgánico de la Función Judicial. En ningún caso el Consejo de la Judicatura se considera jerárquicamente superior, ni podrá atentar contra la independencia para ejercer las funciones específicas de los jueces, de los fiscales y de los defensores públicos. Aquí atentaron contra todo esto. Luego, el 87 del Código Orgánico de la Función Judicial dice que la evaluación será individual, no colectiva, pues, porque cuando lo hicieron colectiva era para comerse 23 de 36 jueces. Otra cuestión que dice este mismo artículo del Código Orgánico de la Función Judicial, artículo 87, que la evaluación tiene que ser con presencia de control social. Entonces, no podían hacerla. ¿Y por qué no la podían hacer? Porque estaban evaluando sentencias. Porque si evaluaban la sentencia donde participaba como actor y demandado X o ABC personas, esas personas hubieran reclamado y hubieran dicho, entonces, si dicen que la sentencia está mal dictada, entonces hay que anular la sentencia. Porque qué chiste, pues, Jaime y Adriana. O sea, les califican de la patada a los jueces que los votaron, porque las sentencias estuvieron mal dictadas. Y no pasa nada en términos de los resultados jurídicos de las sentencias. O sea, son conscientes de que hubieron errores judiciales, pero no me importa porque el objetivo era votarlos a los jueces. Entonces, ¿dónde quedan los artículos 15 y 32 del Código Orgánico de la Función Judicial que hablan de que el Estado será responsable no solamente por error judicial, retardo de la administración, sino también por inadecuada administración de justicia? Porque si ellos llegan a la conclusión que las sentencias fueron mal dictadas, ¿eso qué nombre tiene? Inadecuada administración de justicia. Y entonces, esas sentencias que fueron evaluadas, o sea, eso es un Estado hipócrita, en donde el Estado dice, aquí hubieron sentencias mal dictadas, pero a mí me vale un comino, porque lo que me importa es votar a los jueces. ¿Qué es esto? Y se fueron por el lado de analizar sentencias, pero viene un tema que la Corte Constitucional no lo ve. No lo ve y que la Asamblea Nacional espero que lo vea. Esos chicos silencios que deben estar disfrutando de comer pavo desde el 25 de diciembre, ojalá lo vean. Artículo 255 del Código Orgánico de la Función Judicial. Responsabilidad política. Los vocales del Consejo de la Judicatura podrán ser sometidos a juicio político por las siguientes causales. Y cita las causales. Y en la numeral 1, intromisión en el ejercicio de las competencias propias de los jueces, fiscales y defensores que violen su independencia judicial interna. Está la causal clarita. Y con el respaldo de la sentencia de la Corte Constitucional, en donde se ve que ha habido violación, interferencia, como lo dice el juez Grijalva, el juicio político está pero a pedir de boca. ¿Y qué dirá la Asamblea Nacional con esto? ¿Que mira para otro lado? ¿O harán algún tipo de declaración en el aire y tratando de sacarse el tema de encima para no asumir la responsabilidad que tienen sobre este tema? Entonces aquí hay varias cosas que realmente repugnan en este tema. Doctor, pero aquí había otros propósitos dentro de todo lo que se hizo, ¿no? ¿Cuál sería el otro propósito? El propósito de siempre. O sea, perseguir. A ver, dos cosas. Siempre cuando se toman decisiones respecto de órganos de control y de cortes de justicia, tiene dos objetivos. Es como una moneda de dos caras. El uno, perseguir. Y el otro, impunidad. Porque se logran las dos cosas. Oye, hazte el loco con el paso y no le des piola, no le des trámite. Y en este otro, levántale un proceso contra fulano y actúa de esta manera o sentencia de esta manera. Entonces, esto ha habido, voy a poner un ejemplo. Cuando Lucio Gutiérrez era presidente, vamos más atrás todavía. Cuando León Febres Cordero era presidente de la República y la Asamblea Nacional removió a la Corte Suprema de Justicia. El presidente de la República, León Febres Cordero, rodeó de tanques a la Corte Nacional de Justicia, tanques de guerra, como estaríamos en una guerra, para evitar que se posesionen los nuevos jueces de la Corte Nacional de Justicia. ¿Por qué? Porque no hay presidente que no quiera manejar las cosas si no es con una corte propia. Entonces, ¿dónde queda la independencia de funciones? Entonces, o sea, la primera condición, yo tengo que tener corte propia. Entonces, el que llega al poder, corte propia. Cuando fue el tema de Lucio Gutiérrez, se cambió la corte porque querían que haya una corte vitalicia.
Se renovó la Corte en base al pedido del presidente Lucio Gutiérrez. Después lo responsabilizaron a él de la decisión que tomó la Asamblea, en este caso el Congreso. ¿Cuál fue la conclusión cuando les quitaron el chupete a los socialcristianos de tener las Cortes? Lo votaron a Lucio Gutiérrez porque les quitaron las Cortes con el Pichi Castro. No es porque el Pichi Castro era una persona repugnante, sino que se les fue las Cortes de las manos. Después hubieron montonera de cosas con este tipo de triquiñuelas. Y en esto, el objetivo era tener Cortes, primero para protegerse de INAPapers, protegerse de todo ese tipo de cosas, porque eso ha funcionado a la perfección. Contralores a la medida, fiscales a la medida, Cortes de Justicia a la medida, Corte Constitucional a la medida. Entonces, protección. Y luego, persecución. Entonces, al que se mueve, mátalo. Moléstalo. Este es el Ecuador. Este es el Ecuador. Y todo lo que tú, ciudadano, consumes en 1 año, en 2 años, en 3 años, son shows en donde aparecen gente que no sabe cómo dar la careta. Pero ellos están contaminados y están tocados porque llegaron a los cargos con compromisos de consultar las sentencias, de consultar cómo van a manejarse en este tipo de cosas. Entonces, esto es lo que vive el Ecuador. Y hoy nuevamente nos dan la oportunidad de destapar este queso. Y entonces viene el tema. ¿Qué tenía que hacer Trujillo en este caso? Nada. ¿Qué hizo la Corte Constitucional cuando se intentó revisar los actos de Trujillo? Sacó una sentencia a la actual Corte Constitucional y dijo que eso no se puede revisar, porque eso es imposible, dando a entender como que el Consejo de Trujillo era una especie de asamblea constituyente. Los mandatos, porque así actuaba pues, el famoso Trujillo, mandato. ¿Cuál mandato? Resolución del Consejo y punto. ¿Alguna vez dijo que estaba por encima de la Constitución, pues incluso? ¿Se acuerda? Nadie está por encima de la Constitución, nadie. Él lo dijo. Nadie está por encima. Sí se recuerda usted, se lo dijo. Sí. Nadie está por encima de la Constitución, pero en el fondo, Trujillo estuvo por encima de la Constitución. Claro, hizo lo que le dio la gana. Cuando dictó esta resolución la Corte Constitucional de que no se tope lo actuado por el Consejo Transitorio, eso fue irrito, porque violó el artículo 233 de la Constitución que dice que todo servidor público está sujeto a responsabilidades por los actos o omisiones en el ejercicio del cargo. En este caso, ¿qué dijo la Corte? Estos no. ¿Y cómo así no? Pues porque te da la gana, porque ellos te nombraron a ti por la ventana. ¿Para qué? Para que no se investigue cómo vino el nombramiento de la Corte Constitucional, porque alguien podía llegar a tirar la piola del carrete y decir, y ustedes están sentados allí, cuando ustedes no tienen por qué estar haciendo allí. Entonces, este es el Ecuador que ya no admite que sigamos teniendo este tipo de Ecuador. Y se sigue dando, ¿por qué? Porque tenemos una asamblea como la que tenemos medios de comunicación que alcahuetean, tenemos un pueblo que en determinados momentos se duerme, y entonces esto es nuestra realidad. Pero esto no es todo. O sea, esto a nivel del este. Pero si me permite, Jaime y Adriana, tengo el tema de algo que debe pasar a Ripley, que es la resolución que acaba de dictar el 15 de diciembre la Corte Nacional de Justicia sobre el tema de prisión preventiva. No sé si me permite para continuar. Ese es otro tema que teníamos dentro de la agenda, doctor. Ah, qué bueno, estamos sintonizados entonces. Mire este tema, que es increíble. La Corte Nacional de Justicia, que está pensando que está viviendo en un país donde habemos gente que no conocemos el derecho o que no aprendemos a leer y escribir, porque en esto ni siquiera es sencillo ser abogado, sino aprender a leer y escribir nada más. Se apoya en el artículo 180 del Código Orgánico de la Función Judicial, que dice que al Pleno de la Corte Nacional de Justicia le corresponde expedir resoluciones en caso de duda u oscuridad de las leyes. En caso de duda o oscuridad, el caso que lo voy a plantear no tiene nada de duda y nada de oscuridad. Y entonces uno dice, ¿y por qué dictaron esta resolución? ¿Para darse lija? ¿Para que la gente crea que están cumpliendo su función, su misión y que son un poco más, la gente más lúcida que tiene el Ecuador? Y acaban de hacer un papelón. Dictan esta resolución número 14/2021 sobre el tema de la prisión preventiva. Y lo primero que dicen, porque en definitiva hay 2 artículos que hay que comentar, el resto es paja. Artículo 1, la prisión preventiva es una medida cautelar personal excepcional. Han descubierto el agua tibia, Jaime. La Constitución, que es norma superior,
superior al Código Orgánico de la Función Judicial y al Código Orgánico Integral Penal, dice en el artículo 77, numeral 1, la privación de la libertad no será la regla general, que es lo mismo. Y desarrolla, en ese artículo desarrolla toda la idea, el artículo 77 de la Corte de la Constitución. Luego dice que esta prisión preventiva se dará lugar solo cuando se desprenda procesalmente que ninguna otra medida cautelar personal es útil y eficaz. Esto lo dice la Constitución y esto dice el Código Orgánico Integral Penal y esto lo dice incluso las reglas de Tokio sobre el tema de las reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre prisión preventiva. O sea, ¿qué están descubriendo? Pero viene la final que es peor. Artículo 2. La Fiscalía, al momento de fundamentar su solicitud de prisión preventiva, justificará la existencia de todos los requisitos establecidos en el artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal. Pero claro que tiene que hacerlo porque es el mandato del 534. Lo voy a leer al artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal. ¿Qué dice el artículo 534? Para garantizar la comparecencia de la persona procesada al proceso y el cumplimiento de la pena, el fiscal podrá solicitar al juzgador de manera fundamentada que ordene la prisión preventiva siempre que concurran los siguientes requisitos: elementos de comisión suficientes, y así va citando indicios de los cuales se desprenda que las medidas cautelares no privativas de la libertad son insuficientes y que es necesaria la prisión preventiva. Se están todas las causales y todo cómo debe la Fiscalía tramitar su prisión preventiva. Entonces viene la pregunta, Jaime, te juro, les juro que yo me he devanado los sesos. ¿Sí? Doctor, pero ¿qué es lo que primero pide la Fiscalía? En cualquier caso. Ya, pero espéreme un ratito. Entonces, esto está escrito en el Código, esto está escrito en la Constitución, esto está escrito. Entonces, ¿qué hace la Corte Nacional? Un poco diciéndole a la Fiscalía, te recuerdo que tienes que aplicar el artículo 534. Si el mismo artículo 534 le dice a la Fiscalía cómo tiene que actuar en el caso de la prisión preventiva. Pero viene un tema que le voy a contestar la pregunta que me está haciendo. Vamos a partir de un supuesto, porque nunca se va a llegar a un nivel de entendimiento total entre el fiscal o la fiscal y un juez. Nunca se va a llegar a tener una identidad total de pensamiento. Siempre habrá en algo en que no estén de acuerdo. Pero digamos que un fiscal pide una prisión preventiva que no corresponde. ¿Y qué importa que pida? ¿Quién tiene la decisión sobre esa prisión preventiva de aceptar el pedido de la fiscal o no aceptarlo? El juez, pues. Entonces, ¿qué es lo que están queriendo decir? Que al juez le están diciendo que no pida la prisión preventiva sino en base al 534. Pero si eso ya lo sabe el juez y eso ya lo sabe el fiscal. Más bien ellos lo que tendrían que hacer es internamente decirles a los jueces, que son los que tienen la competencia para aceptar o no una medida cautelar. Tienen que decirle a los jueces, verán, cuando los fiscales les pidan una prisión preventiva, preocúpense de que se han cumplido los parámetros constitucionales y en especial lo que dice el artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal. O sea, internamente, díganme, abrirán los ojos para que no aprueben todo lo que les piden, sino aprueben solamente lo que tienen que aprobar. Pero además una cosa, la Fiscalía General del Estado es un ente autónomo de la función judicial. Entonces no pueden ellos, a pretexto de oscuridad de la ley, que no hay oscuridad, Jaime, no hay oscuridad de la ley. A pretexto de oscuridad, la Corte Nacional de Justicia decirle a la Fiscalía cómo tiene que actuar en los procesos penales. O sea, por eso la competencia para aprobar o no una medida cautelar la tiene el juez. Él tendrá que decir a la fiscal en cada caso, o decirle, señor, usted no me ha motivado, no me ha fundamentado, quién sabe hasta poner una queja. Y decir, la jueza o jueza me está mandando determinados petitorios que no tienen fundamentación ni motivación. Eso puede hacerlo. Pero el juez es el que recibe, es el que toma la decisión sobre una medida cautelar. Pero esto, cuando uno se pone a ver esta resolución, Jaime y Adriana, uno dice, ¿qué quisieron hacer? O sea, decir al Ecuador lo que ya sabemos. O sea, es como que alguien nos ponga a recordar en un artículo la Universidad X o la Facultad de Ingeniería y diga, verán, que quiero recordarles a los ingenieros que el teorema de Pitágoras
equivale a que la suma del cuadrado de los catetos es igual a la suma del cuadrado de la hipotenusa. Oye, por Dios, ya todo el mundo lo sabe, déjate joder. O sea, ¿qué nos vienes a recordar? Lo que está en la Constitución y lo que está en la ley. O sea, el tema es, o sea, ¿qué buscan con eso? Pasarse de listos para que la gente diga, mire esa corte, cómo le ponen orden a la fiscalía y no sé qué y no sé cuánto. Pónganle orden, ¿cómo? Atendiendo o negando los pedidos. Ahí tienen que ponerle en orden. Pero no es así, porque no le van a decir a la fiscalía que en definitiva, un poco más y ponen que la fiscalía, antes de pedir una prisión preventiva, primero, antes de formularla por escrito o verbalmente, o que la expresen, vayan en chiquis a consultarle al juez, ¿estás o no de acuerdo? Y dame viendo si está bien lo que voy a pedir. Están locos, están locos. Entonces, ¿qué es lo que quieren hacer? Darse una lija. Quedaron en ridículo. Esto va al libro de Guinness, es un tema de Ripley, esto no tiene sentido siquiera lo que acaba de pasar. Qué cosas, ¿no? Esto solo pasa en nuestro país. Yo hace poco escuchaba un exhorto de la fiscal Diana Salazar que el recurso de la privación de libertad, ese es el último recurso que se debe agotar. Pero ¿quién es la primera que pide la prisión preventiva para cualquier persona que está siendo acusada de cualquier cosa? Es la propia fiscal. Y el juez que no cumple con esa orden prácticamente lo están sancionando, lo están sacando de la función judicial. Pero claro, lo que usted está diciendo, Jaime, es lo correcto. Entonces, ¿a quién hay que ponerlo en orden para que sepa atender o desatender ese tipo de pedidos? Es al juez, pues. Entonces la Corte Nacional, en vez de estar mirando la paja en el ojo ajeno, tiene que dirigirse a sus jueces y decirles, pongan atención a los pedidos de prisión preventiva para que estos se sujeten a lo que dice el artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal. O sea, es un tema hacia adentro donde tienen que estar pilas y corregir cualquier cuestión. Pero no hacia afuera. No hacia afuera. O sea, no le tomen del pelo al Ecuador. Es hacia adentro. Es hacia adentro, porque el que tiene la decisión sobre medidas cautelares es el juez, no es la fiscal. La fiscal puede pedir lo que quiera, pero es el juez el que tiene que decidir esto sí, esto no, pues. Entonces, el tema es una tomadura del pelo, porque está diciendo que la buena letra y el buen trabajo lo hagan los que no dependen de la Corte de Justicia, a pretexto de algo. Si yo tuviera poderes en el Ecuador, que no los tengo, y fuera un órgano, por ejemplo, que pueda ponerlos contra la pared de esta gente, le mandar una carta, pero que me puedan contestar a la Corte de Justicia diciéndole, ya, chévere, pero explíqueme dónde había la oscuridad de la ley. Porque no hay oscuridad de la ley. Entonces, ¿cómo así emiten esa resolución? Si la ley es clarísima. Doctor, interesante lo que usted nos está mencionando. Cambiándole un poquito de tema, yo quisiera saber su opinión. A mí me encanta cómo usted habla, pero yo quisiera saber su opinión sobre este temita que todavía da vueltas en las redes sociales. Hace días atrás, Carlos Vera en su programa de entrevistas entrevistó a una vidente sobre el caso de la joven Naomi Arsentales. ¿Qué piensa usted sobre este tema? ¿Le están achacando duro a Carlos Vera en las redes? A ver, me parece que hay límites que no se pueden rebasar. Yo entiendo que a veces, para, qué sé yo, llenar los medios, se pueden hacer determinadas cosas, pero no excederse como se excedieron en este caso, porque primero es un caso delicado. A ver, porque no estamos hablando de, por ejemplo, voy a ponerle un ejemplo a Adriana. Cuando habían partidos de fútbol en el Mundial de Sudáfrica, al Mundial de hace muchos años, por ejemplo, utilizaban a ciertos animalitos para ver con una cantidad de trucos que quién creen que va a ganar tal o cual partido, si Alemania o Argentina, o sea, pero bueno, por último, perdió Alemania o perdió Argentina y no importa nada. Pero estamos jugando con la dignidad, con los derechos, con la vida, con los sentimientos de una persona que, independientemente de las causas que se hayan dado, fue asesinada. Naomi Arsentales. Entonces, llevar esto a un plano de hacer que una vidente, que yo no creo en ese tipo de vainas, que una vidente dentro de todo el Ecuador diga con unas cartas del tarot, diga que quién mismo fue el responsable de ese asesinato. O sea, tenemos que, yo no tengo una bronca como para decir, pero yo le hago una pregunta. Si la persona que hubiera fallecido era una pariente de Carlos Vera y otro periodista hace el mismo programa,
¿Cómo le gustaría a él? ¿Cómo le hubiera caído eso? Le hubiera caído de la patada, hubiera dicho que eso, o sea, respeta la vida de tal persona que es mi pariente, tal y cual. O sea, hacer un programa de esos, pero ya yendo al plano, también tomándoles el pelo. Esto debería ser integrado en la normativa ecuatoriana. Porque si seguimos con esto, hay dos cosas que deben ser integradas a la normativa ecuatoriana en lo que es investigación de delitos. La una, que se considere dentro del Código Orgánico Integral Penal la posibilidad de consultar a videntes. Ya, o sea, con esto ya consultemos a videntes. Y la segunda, para tener la seguridad de si el delincuente realmente, o si la persona cometió o no el delito, necesitamos un canal de comunicación con la Embajada Norteamericana directo para saber, la prueba máxima para saber si es delincuente es si tiene o no visa. Si tiene visa, mi querida Adriana, no es delincuente. Y si es al revés, entonces, si es delincuente, si le han quitado la visa, y con mayor razón, si la visa es notarizada, esa persona pues no solamente que puede circular libremente, sino que puede entrar al reino de los cielos. Ese es el Ecuador. Y sobre el tema de la violencia, pues que el país este 2021 ha sido catalogado como un año muy violento en el país, y aparte de violento también inseguro. Otro tema reciente que se ha dado acá en Guayaquil es el que sucedió el día de ayer en la noche en los exteriores del Mall del Sol, donde se asesinó a una persona al estilo sicariato y al frente de toda la gente que estaba afuera del Mall del Sol, porque fue justo en la calle, en una de las calles transitables del Mall del Sol, en los exteriores, afuerita, y donde hay cámaras de seguridad, donde están los guardias de seguridad, donde a pocos metros está un UPC. Y todo esto en las redes asimismo le hablaban al gobernador que se dedica a hacer propagandas políticas ridículas, como decían en el Twitter, y que el señor Guillermo Lasso no hace nada por todo el tema de inseguridad que se está viviendo en Guayaquil, donde ni siquiera los lugares más transitables son seguros. A ver, usted me plantea un tema que es muy complicado. Yo en intervenciones que he tenido hace años, no hace un año ni 2 años, sino años atrás, siempre he dicho una frase que es mía. Cuidado con que el 50% de la gente no coma porque el otro 50% de la gente no va a poder dormir. O sea, la inseguridad, que pueden haber otro tipo de factores, yo no los niego, pero fundamentalmente no podemos pedirle al Ecuador que vivamos en una isla de paz, cuando hay más de 7 personas, de 7 de cada 10 personas que no tienen empleo, que están en informalidad o en el subempleo. Entonces, tenemos una situación económica del Ecuador degradante y absolutamente rota la estabilidad laboral en el Ecuador. Y encima quieren seguir poniendo, hincando el ácido sobre la herida. Entonces, con esa situación, ¿por qué es que se recrudece el tema en cárceles y todo eso? Porque se va agravando la situación económica y social del país. O sea, es un país ya invivible. Cuando vemos que 100.000 personas intentaron salir del Ecuador este año, ya, pues, o sea, eso nos dice qué es lo que estamos viviendo. Porque no vemos la realidad de mucha gente. Entonces, esa gente de pronto ya se prostituye y llega un momento donde son contratados y les dicen, mira, $3,000 y mátale a fulano, ya con 3,000 yo como por lo menos un mes. Y entonces, chao fulano, a ver, ¿qué le importa quién es? Coge una moto, se le acerca y le dispara. Pero eso es precisamente porque ya los valores morales se trastrocaron en el Ecuador. Porque los gobernantes quieren todavía seguir aplicando medidas de corte neoliberal, pedir medidas de corte donde, como dice la Constitución, que se debe mirar al ser humano como sujeto y fin de la economía, todavía lo quieren seguir exprimiendo. Entonces, ¿qué quieren? Que la gente viva en esa paz que quieren construir. Esa paz no existe. Porque tenemos gobiernos que son indolentes frente al clamor popular. Y más bien lo que hacen es incrementar ese problema. Mire la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal. A los que quieren emprender les cobran impuestos desde $20,000 de ingresos al año. Ingresos, no de renta. Voy a ponerle un ejemplo. Alguien quiere montar una venta de pollos asados. Y sucede que, ¿acaso que necesariamente tiene que tener los pollos? Tiene que comprar los pollos para asarlos y venderlos. Entonces, esa persona puede tener ingresos al año, ingresos, que es diferente, por decir $30,000 al año.
Y entonces, pero tiene que descontar de allí lo que le costó los pollos, el agua, la luz, el teléfono, algún empleado que ha de tener, el que le barra, el que le limpie, lo que sea, pues, las papas que tiene que comprar para vender con los pollos, la salsa de tomate, lo que sea. Y eso, el pobre, el que va a entrar a un emprendimiento, no puede descontar, porque el impuesto, el gravamen que le ponen a la gente de negocios populares y emprendimiento es directo a los ingresos y desde más o menos $20,000 de ingresos anuales. Ingresos. $20,000 de ingresos anuales es una puchuela de ingresos. Entonces, ¿qué están diciendo? Muérete de hambre. Mientras tanto hablan del emprendimiento y del gobierno del encuentro. ¿El encuentro con quién? Con los banqueros, que dicho de paso Adriana. Acaba. Yo digo, hasta en eso son pendejos. La Asociación de Banca Privada del Ecuador acaba de publicar hace 2 días un comunicado diciendo que acaban el año muy bien. Y también lo dijeron en el año 2020, a través del actual ministro de la Producción, que en ese momento era presidente de la Asociación de Bancos Privados, José Julio Prado. O sea, les fue bien el 2020, les ha ido bien el 2021, los 2 años de la pandemia. Claro, con esas tasas de interés del 28% de emprendimiento, ¿cómo no les va a ir bien? ¿Cómo no les va a ir bien? Entonces, este es el Ecuador. Y queremos nosotros decir que esto se arregle con más policías o menos policías. Doctor. Este no es un problema. Y tenemos para colmo, tenemos un gobierno indolente y un gobierno que cree que hay que soltar a los agentes económicos del mercado para que se coman al pueblo. Y un día me hacían esta pregunta hace unos 15 años o más. Hablábamos sobre el neoliberalismo. Yo decía, mire, el neoliberalismo es más o menos esto. Ya todos los animales tienen derecho a comerse el uno al otro, porque tenemos iguales libertades y oportunidades. Entonces, suelten un jaguar y suelten un conejo. Y el conejo tiene el mismo derecho de comerse al tigre como el tigre al conejo. Pero suéltenos a ver quién se come a quién. El jaguar. Esa es la liberalización de los agentes económicos del mercado. Los grandes se comen a los pequeños. Prosperidad y trae mejores días para un país. Por Dios, el Estado está allí. ¿Para qué? Está para controlar, para regular, para sancionar. Porque si no, no tiene sentido que existe el Estado. Entonces, ese es el tema. Doctor. Según su criterio y conocimiento, ¿qué avisora el año venidero para este Ecuador clarividente? Verá mi amigo el que está haciendo esta pregunta, Pablo. Ahí está Omar Olea. Es sencillito. No quiera cosechar usted maíz si no ha sembrado maíz. No quiera cosechar arroz si no ha sembrado arroz. O sea, lo que usted siembre, eso va a cosechar. Cuando existe una sociedad como la ecuatoriana o como la de otros países, pero en especial ecuatoriana, donde tenemos un pueblo dormido, pues le van a meter gato por liebre todo el año 2022. Mientras siga ruco el pueblo y tengamos esos asambleístas que están allí para otras cosas, no para defenderlo al pueblo, pues prepárense. Pero si el pueblo no entiende que él es el sujeto de la historia, no el objeto de la historia. Objeto, no es el objeto, es el sujeto. Entonces dice, me voy a preocupar de mi futuro, del futuro de mis hijos, de mis nietos, de todo. Yo me voy a preocupar, voy a luchar por una vida mejor. Pero todo cree que se arregla, como a mí me saben llamar. Doctor, no será de presentar un escrito. Ya, con un escrito está resuelto todo. Mientras tenemos un pueblo que cada día lo empobrecen más y sigue allí, aguanta y aguanta y aguanta. Y entonces uno dice, ¿hasta cuándo, padre Almeida? Pues no sé si llegará el día en donde ya no tengan ni qué comer y entonces mañana, 2022. Todo depende de cómo la gente tenga una capacidad de respuesta a todos los atropellos que le hacen desde todo tipo de puntos de vista. En este caso, el poder económico, el poder político, el poder judicial, el poder legal. Cuando tengamos una respuesta para eso y tengamos un pueblo, no que provoque una insurrección y con muertes y no sé qué, pero sí, que por lo menos manifieste, pues, que por lo menos sepa que hay un pueblo que está pendiente de lo que está pasando. Entonces, cuando eso tenemos, podemos avisorar que los que están de turno se van a cuidar de no hacer tal o cual cosa. Pero mientras tanto, dele nomás, pues. Es una especie de cheque en blanco. El pueblo ecuatoriano sigue creyendo que cada 4 años, con haber elegido una papeleta y ponerla, ha resuelto el problema de la democracia. La democracia no es eso. La democracia es día a día y estar pendiente de que no le tomen del pelo y que pelee por mejores días. Entonces, ¿qué se avisora para el 2022? Si no cambia la actitud del pueblo, lo igual o lo peor que el 2021. Punto. Doctor, tengo solamente 2 temas para cerrar ya esta entrevista. A ver,
Cuando usted habló que a la banca le ha ido muy bien, no es toda la banca, porque al Banco del Pacífico lo han pasado del segundo puesto, que estuvo el año pasado, a un 10º puesto, con una utilidad de 4.5 millones de dólares, que igual es una utilidad. Pero bueno, por allí me parece que viene alguna cuestión como que el Banco del Pacífico no está siendo bien administrado, pero debe haber algún responsable. El gobierno tiene que decir por qué el Banco del Pacífico, siendo uno de los bancos más grandes de este país, o el segundo banco, ahora pasa al 10º lugar. ¿Qué intereses hay detrás de esto? Y el otro tema que le quiero dejar allí en el tapete, doctor, es que ¿qué criterio merece la actuación de la policía en el caso del ex fiscal de Manabí, que era el novio de Naomi Arcentales, que lo detienen en la vía Paján, me parece, Portoviejo, y que supuestamente aparece una boleta de captura y resulta que esa boleta después da a conocer la policía que es una boleta falsa y que ha sido vulnerado el sistema informático de la Policía Nacional? ¿Qué criterio merece esto? A ver, con la policía puede pasar de todo. Si a la policía y Lispol algo les debe interesar, por lo menos Lispol, porque de Lispol, del buen o mal manejo de Lispol, depende de que ellos tengan una adecuada prestación de seguridad social. Si en el caso de Lispol a los propios policías hicieron lo que les dio la gana y al final en la cara de los policías, que se supone que son los más preparados para evitar cualquier tipo de perjuicio, en plena cara, sencillamente se les llevaron la plata. Y es más, en plena cara de la policía, le condecoraron y le hicieron un homenaje a ese de apellido Cherres, el que tuvo que ver con esta estafa a la policía, y le condecoró José Serrano. Entonces, ¿qué se puede esperar de la policía? ¿Que le hackeen las cuentas? Facilito que le hackeen las cuentas. ¿Cómo no le van a hackear a la policía? Además, una policía que reporta a la embajada americana cómo se comportan sus generales para pedir a la embajada que los cuestionen en los medios de comunicación. Esa policía está pésimo. Si no se hace un cambio sustancial, pero los gobiernos son así, se empecinan. Si no se hace un cambio sustancial de personas, incluso de estructuración de la policía, eso ya quedó para el chiste. Incluso han hecho cosas graves. El comandante Patricio Carrillo nunca le explicó al Ecuador cómo es que el Ecuador entregó granadas, bombas lacrimógenas y munición de guerra al gobierno de Áñez en Bolivia. Quedó allí porque los legisladores, ni Pío y la fiscalía... Esos generales deberían ser sancionados, o el general que entregó... ¿Y dónde está la fiscalía? ¿Y dónde está la Contraloría? Porque también son recursos públicos. ¿Dónde están? No interesa. Todo es selectivo. A este sí, a este no. Esto tapa, esto no tapes. Esto destapa, esto sobredimensiona, esto subdimensiona. Entonces, claro, el tema es así. Ahora, en el caso del Banco Popular, del Banco del Pacífico, es un caso grave. Grave, ¿por qué? Porque ese banco más bien venía siendo el banco estrellita del Ecuador, que tenía todo tipo de reconocimientos internacionales. Incluso hubo información que se decía que tenía un patrimonio de 6,000 y pico de millones de dólares y de pronto comenzaron a hablar que tenía 800. Pero viene una pregunta que la voy a decir. En el Ecuador estamos llenos de cobardes y voy a explicar por qué lo digo. Por ejemplo, sale una autoridad de control o de lo que sea y dice, esto estaba mal manejado. Y uno dice, a ver, ¿quién es el que tiene que saber y quién es el que tiene que salir a controvertir y decir, a ver, un ratito, yo fui el que estuve a cargo de ese proyecto y esto no es así? O sea, se quedan callados. O sea, estamos viviendo una etapa media fea en el Ecuador, donde alguien dice, esto estuvo mal manejado en la SELEC, callados. Pero también hay de la persecución, pues, doctor. No, pero también hay que hacer un acopio de dignidad, pues. Voy a poner un ejemplo. Los actuales dignatarios, los que estuvieron al frente del Banco del Pacífico, que ellos saben bien que ese banco no era de última. ¿Por qué no salen a controvertir lo que el gobierno más o menos dice? ¿Por qué no salen a decir si ese banco debería estar en calificación puesto número 10 cuando estaba en puesto 2? ¿Por qué no salen? Son cobardes, pues. Esa es la palabra. Es la palabra. Hay problemas. Por ejemplo, sector energético. Dicen esto estuvo mal hecho en la época del gobierno de Correa porque la refinería no sé qué. ¿Dónde está un ministro de la época de Correa que salga
y diga, no señor, no fue mal hecho, fue así, Pero así, así. espérese un ratito, doctor. Ahí le voy a decir algo. Lo que pasa es que todo lo que es correísmo en este momento, ¿usted ha visto que algún medio de comunicación le da espacio de los tradicionales? Pero hasta para hacer sensacionalismo, yo estoy seguro que si Galo Chiriboga, por ejemplo, pide una cita para hablar de algo, le dan espacio. Pero Galo Chiriboga no quiere hablar, entonces dicen cualquier cosa y los ministros de Correa, de Moreno, no me refiero solamente de Correa, sino también de Moreno, ni pío. Entonces, claro, lo que dicen los que están actualmente queda como verdad absoluta. Pero nadie sale a decir que esto no fue así o sí fue así, o que tiene algún tipo de, algún perfil diferente de la forma como lo vieron. Entonces la gente se queda callada, se queda callada. Voy a poner un ejemplo. Los jueces que fueron defenestrados por lo que hemos tratado en el primer punto de hoy de la entrevista, ¿por qué no salen a declarar con saltos pelos y señales y dicen, señores, a nosotros nos sacaron por esto? Salgan pues, den la cara, no solamente estén esperando la indemnización. ¿Qué es eso? Porque es hasta sospechoso este tema de la indemnización. El doctor Ollarte fue la persona que trabajó en la designación de estas gentes, de la Corte Constitucional, y le dan la razón en el petitorio, porque él fue el abogado de los jueces, solamente en el tema de la indemnización. Es un poco diciendo, ve, en esto te vamos a ayudar para que cobres tu honorario. Pero integrarlos a las cortes, yo hablo claro. Jaime, yo hablo claro. Doctor, y eso puede tener, perdón que saltemos otra vez a ese tema, puede tener un efecto a futuro esta sentencia que ha dictado la Corte. Tal vez una demanda internacional. Pero claro, o sea, demanda internacional. Y entonces ahí lo voy a ver al procurador que sale con esas babosadas de que el derecho de repetición. A ver, ¿por qué no sale a hablar de esto del derecho de repetición? ¿Por qué no solamente sale a hablar del derecho de repetición en los arbitrajes? Salga a hablar del derecho de repetición, salga. Pero no argumentar que se necesita en el Ecuador el derecho de repetición, porque él quiere otro derecho de repetición. Él para amordazar a los funcionarios públicos, para que no apliquen la ley ni las cláusulas contractuales en los contratos transnacionales y que se queden callados, porque si algo va mal, les responsabilizan de cualquier perjuicio por haberles tocado las inversiones de las compañías que están en el Ecuador. Entonces, el tema es claro. Entonces, ahí está el tema. Por ejemplo, en este caso, derecho de repetición, ¿por dónde? ¿Por dónde es derecho de repetición? ¿Dónde está la sanción de todo tipo que deben tener el Consejo de la Judicatura? E incluso, a ver, si somos justos, aquí deberían ser sujetos de un enjuiciamiento y de cualquier tipo de proceso los miembros del Consejo de Participación de Trujillo. De Trujillo. Claro, el señor ya está fallecido, pero quedan nosotros. Ellos tienen que responder los 6 que quedaron. Ahora entiendo por qué hay un ex vocal del Consejo de Participación Ciudadana o consejero de Participación Ciudadana, el señor Pablo, me recuerdo Aguilar. El apellido. Bueno, Pablo Aguilar. ¿Perdón? Pablo Aguilar. Aguilar o Albán, no recuerdo bien el apellido. Pero Pablo Aguilar. Señor está pidiendo que desaparezca el Consejo de Participación Ciudadana. Ahora entiendo pues todo lo que hicieron, quieren tapar. Esto más o menos está como el gato, ¿no? Cuando hace su cagada, quiere tapar con tierra lo que ha hecho. Pero no solo eso, pues. Verá, en el año 2006, el presidente Palacio, estoy hablando de otro presidente, exhortó a la Corte y mandó un proyecto de ley para que se dicte una ley que permita que el Estado no lo sigan estafando de una manera tan infame las compañías petroleras transnacionales, porque se le estaban llevando el santo y la limosna con los contratos de participación, le estaban robando, porque se había fijado un precio referencial, por poner un ejemplo, de $20, del cual participaba el Estado, pero el precio de los hidrocarburos ya estaba en $65 en el 2006, y el Ecuador seguía participando de $20 como pendejo, y los $45 de diferencia entre 20 y 65, eso se los llevaba la compañía, un robo, pero así descarado. El presidente Palacio se dolió, mandó el proyecto de ley, el Congreso de la República aprobó la ley 2006-42, que no era una ley, pero así, de un ataque brutal contra las compañías, sino un poco diciéndoles, incluso que decía la ley, que al menos el 50% se lleven ellos el 50% del Estado. Eso decía la ley de Palacio, ¿Qué pasó? De pronto
demanda de inconstitucionalidad contra la ley. Entonces uno dice, a ver, ¿quién podría haber presentado una demanda de inconstitucionalidad? Las petroleras, que tenían intereses y que tenían los contratos para que no les quiten todo lo que se estaban robando. Perfecto, si ellos lo hubieran hecho. Pero cuando uno analiza el tema, ¿y quién presentó la demanda de inconstitucionalidad diciendo que esa ley era inconstitucional? La Cámara de Industrias de Pichincha, presidida por el señor Pinto, Mauricio Pinto. ¿Y quién fue el abogado que compareció con Mauricio Pinto a pedir la inconstitucionalidad de esta ley? O sea, diciendo que se los están perjudicando a las petroleras cuando era al revés. Se le están tratando de poner en orden a las petroleras. ¿Quién fue el abogado? Juan Pablo Aguilar. El mismo que usted está diciendo. Lo que pasa es que en el Ecuador no hay memoria para entender los que antes hacían una cosa, que hicieron después y que hicieron luego de algunos años. Entonces, cuando usted le sigue la pista a tal o cual persona, usted va a entender el por qué las cosas. Ahí va a entender. Usted no puede analizarlo a Simón Cueva Armijos como Simón Cueva Armijos, el actual ministro. No, tiene que ir atrás. Jefe del Departamento de Investigaciones Económicas del Banco Central en la época del feriado bancario. Luego, representante del Fondo Monetario Internacional en Bolivia en la época de los paquetazos que trajeron consigo la caída del gobierno de Sánchez de Lozada. La persona que escribió un artículo y un estudio sobre 20 años de dolarización en el Ecuador, una bendición o una maldición. Entonces, vaya haciendo un recorrido. Entonces dice, ¿qué le puede llamar la atención? ¿Por qué lo llamaron a colaborar en este gobierno? Porque él está a favor de los paquetazos. Entonces va a entender la lógica de las cosas. Entonces va a entender por qué es que cuando se aprueba una comisión evaluadora y los nombres son fulano, mengano y perencejo, son la gente que va a estar firmando lo que les ponen por delante. Y esas evaluaciones son falsetas. Porque el objetivo es, cambien la corte, pongan estos y estos tienen que ser de nuestro grupo. Que hagan lo que diga el poder. Por eso es que no pasan las cosas que deben pasar. Por eso es que el señor está contando chistes, Lenín Moreno, en Estados Unidos. Está contando chistes, y chistes agrios además. Sigue contando chistes agrios en Estados Unidos y no está aquí respondiendo por INA Papers, por Recorsa, por una cantidad de cosas. Porque no hay cortes. No hay cortes, no hay fiscales, no hay contralores, no hay nada. Entonces, ahí vamos a entender. Pero ¿cómo contribuyen para confundirlo al pueblo? Con la medida de carácter político y el robustecimiento y sostenimiento de esa medida con el poder mediático. Entonces salen los periódicos y los canales y le dicen al pueblo, es que esto está bien hecho por esto y por esto otro, y el pueblo se confunde y dice, está bien hecho. Entonces, si tú quieres que cambie eso, ya, clausura un poquito esos medios, deja de verlos, porque te están desinformando, no informando. Doctor, muchísimas gracias. Lo que pasa en el Ecuador. Usted tiene, la verdad que cuando habla de estos medios de comunicación que siempre nos intoxican con tanta información, que a veces no es la información contrastada, sino que elaborada para cambiarle la psiquis a los ecuatorianos, para decir que todo está bien, todo funciona bien. Pero bueno, estos temas los vamos a seguir analizando el próximo año, doctor. Yo quiero agradecerle por habernos dado parte de su tiempo durante todo este año 2021 y que el 2022, doctor, pues sigamos en la lucha como usted lo ha venido haciendo, pues una persona muy frontal, diciéndole las cosas como tiene que ser a la gente, porque así tienen que ser las personas, no tienen que ser como la semana pasada usted lo dijo cuando le hizo una pregunta a Enrique Moscoso. Le dijo que usted no se casa con nadie y así tiene que ser. Arturo Moscoso. Enrique fue. Enrique el que Moscoso debatió conmigo. No, el que le mandó un mensaje en este programa la semana anterior. Dijo que no se casa con nadie. Un debate con Arturo Moscoso. Sí, con Arturo, sí lo vi ese debate. Lo felicito. Estuvo muy bien, doctor, como siempre. ¿Y qué decía Enrique Moscoso? Perdón que le interrumpí. Enrique Moscoso decía que usted no se casa con nadie. Y usted le dice las cosas como tienen que ser a todos. Y así tiene que ser. Pues la persona tiene que ser así. No porque es mi amigo, tengo que decirle las verdades a media. Tiene que decírsela de frente. Pero claro, es que la verdad es una sola, las demás son mentiras, Jaime. Así es. Ese es un principio de la sabiduría hermética. La verdad es una sola, no hay dos ni tres. Porque siempre hay gente que dice, bueno, es tu verdad y esta es mi verdad. ¿Cuál tu verdad ni mi verdad? La verdad es una sola, las demás son mentiras. Y en estos programas tenemos que privilegiar, no me refiero a mí, porque ustedes tienen la libertad de invitarme o no, tenemos que privilegiar la defensa de la verdad, porque solo la verdad nos hará libres. Eso lo dijo Jesús de Nazaret.
La verdad nos hará libres, la mentira nos hace esclavos. Y por eso es que la esclavitud está aquí. Aquí está la esclavitud. Esto tenemos que liberar para poder entender quiénes son los que están con nosotros y los que están en contra. Porque si no, no vamos a ningún lado. Entonces, no lo que le contestaba esa persona que nos mandó la pregunta. ¿Qué queremos cosechar en el 2022? ¿Quisiéramos cosechar unos ricos melones? ¿Ha sembrado melones? No. ¿Queremos cosechar un buen café? ¿Ha sembrado café? No. Entonces, ¿qué quieres cosechar? Lo que no has sembrado. O comer como yo lo sé decir, comer gallina gorda por mano ajena. O sea, la gallina del vecino. Cría los pollitos, o sea, tú mismo, para que después digas, aquí está el producto de mi esfuerzo y de mi trabajo. Entonces, no, comer la gallina y que me dé peleando en las luchas populares el vecino, el de al lado, el amigo. Cuando tú te escondes. Tú tienes que salir. Tú tienes que salir, pues. No te escondas, porque si no, a mí me da pena cuando a veces el Ecuador, yo soy un patriota y a mí me gusta resaltar las fechas cívicas. Pero digo, nos encanta cantar el himno nacional los 9 de octubre, los 10 de agosto, los 24 de mayo y etc. cosas. Pero, y entonces ahí cantamos unas cosas lindas, ¿no? Y incluso las que no cantamos, o sea, quiere el pichincha, no sé qué, no sé cuánto, que mejor nos entierren antes que sucumbir y no sé qué cosa. Y cuando tenemos lo que tenemos adelante, nos escondemos debajo de un hueco. ¿Qué pasó, pues? ¿Qué pasó? Ojalá con este 31 de diciembre, porque ¿cuál es la simbología del 31 de diciembre? Quemar lo malo, quemar lo inútil, hacer una evaluación y decir esto no estuvo bien. Y comencemos de cero, con un año nuevito. Pero un año donde nos vea la patria, nos vea actuantes, dueños de nuestro destino, no endosándoles a la gente que nos tome del pelo todos los días. Entonces tenemos que crear otro país, porque si no, ¿qué podemos exigir? Si estamos tranquilos, estamos chateando, estamos en la holgazanería, no estamos preocupándonos del futuro de la patria. Entonces, tenemos que, el 2022 no será lo que diga la Guga Ayala, ni la vidente tal, ni lo que diga fulano. El 22 será como nosotros queramos que sea. En nosotros está el destino, en nosotros está la fuerza, y en nosotros está la decisión de que las cosas cambien. Entonces, queremos un 2022 mejor, veremos cómo nos portamos el 2022. Y si no, tendremos que llegar a esta misma fecha en el 2022 y decir, nos fue peor que el año anterior. Y lamentándonos. Claro, no podemos seguirnos lamentando. Doctor. No podemos seguir hincados de rodillas pidiendo que se nos conceda y que se nos efectivicen los derechos. Hay una cuestión, con esto me despido. En la sabiduría sufí, hay cosas muy interesantes y hay una que a mí me encanta a mí. Ellos dicen, la palabra agua no calma la sed. ¿Qué quiere decir eso? Sí, claro, la palabra agua no calma la sed. El vaso de agua, la botella de agua, lo concreto, eso calma la sed. Los derechos no tienen que estar en teoría en las leyes. Tenemos que, si el ser humano tiene que ser protegido, tenemos que luchar porque eso se dé en la práctica. Que el vaso de agua lo tengamos delante, no que tenemos derecho al agua. ¿Y qué sacamos con que tenemos derecho al agua? Tenemos derecho a la salud. El otro día en un programa les leía todos los derechos de los adultos mayores. A propósito de esta decisión del ministro de Inclusión de que los hijos y los nietos respondan por los adultos mayores. Decía, miren lo que tiene derecho el adulto mayor. Nada de esto se cumple. Pero además, termino con esto, porque me metí en un tema muy lindo que no lo tocamos, pero algún rato lo tocamos. Ministro de Inclusión Económica y Social dice, los hijos y los nietos tienen que responsabilizarse de los abuelos o de los padres. Perfecto. Ministro, un aplauso. Y de los derechos que tienen los adultos mayores, que están contemplados en la Constitución y en la ley del ancianato, que debe responder el Estado. ¿Por qué tú también no dices al Estado, ministro de Inclusión Económica, no le dice al Estado? Y esto tenemos que hacer para que el Estado ponga en vigencia estos derechos que están de adorno en la Constitución. O sea, solamente que paguen los hijos y los nietos. Pero y lo que el Estado tiene que responder como derechos que tienen los adultos mayores, naranjas. Ahí no habrás nada. Entonces, anda con ese cuento a otra persona. O sea, primero ve la paja en el ojo ajeno, no la veas la paja en el ojo ajeno, sino ve la viga que tienes. El Estado le ha fallado a los adultos mayores. Voy a ponerle un ejemplo. La Constitución dice,
que el Estado tiene que preocuparse porque los sectores público y privado aprovechen la experiencia de los adultos mayores y tengan trabajo. ¿Qué hace el Estado? Lo primero que hace es, se jubilan a partir de este año y se me largan porque ya no sirven para nada, son desechables. Pues, ¿cómo es esto? La Constitución dice que hay que aprovechar la experiencia y en la práctica el mismo Estado dice, vótenlos. Entonces, pero además, la Constitución tiene un artículo que es del carajos, eso es made in Montecristi, que los adultos tienen derecho a una casa digna y que además tienen ellos el derecho de escoger y dar su consentimiento sobre si esa casa es la que quieren o no quieren. O sea, ya, pues. Los ministros de Inclusión, léete ese articulito de la Constitución de la República y dime cómo lo van a implementar. Y no me salga solamente con que los hijos y los nietos tienen que responder. Porque incluso ponen una escala con porcentajes. Pero sucede que ese hijo también tiene otras cargas familiares también. Entonces tienes que ver, equilibrar, pues la vida de cada persona no es un porcentaje. Porque si dice, pague el 22, 23% al abuelo, pero ¿y cuántos hijos tiene el papá? El padre que está manteniendo al abuelo, en este caso al papá. ¿Cuántos hijos tiene? Tiene 4. Si le da el 23% al abuelo, al padre, ya no le va a alcanzar para los hijos. O sea, un ministro de Inclusión que quiso lucirse y que más de uno tiene que haberlo llamado a decirle, te pasaste, man, estás bien, hermano, ¿cómo estás? Un ignorante. Primero, una norma mal hecha y segundo, léete la Constitución sobre los adultos mayores, léete. Haz que esto sea algo efectivo en la vida de los adultos mayores por parte del Estado, lo que el Estado tiene que responder. Y después, salnos a decir qué es lo que tienen que hacer las personas. Doctor, muchísimas gracias. Ahí te quiero ver cómo se dice. Los mejores deseos para el 2022, doctor. Gracias a usted. Ojalá que las cosas mejoren. Lo más importante de todo, entre las cosas, que tengamos salud. Y que podamos, con la salud adelante, poder seguir dando la cara a todas las cosas y contribuir. Lo más importante para un ser humano es tratar de cumplir el mayor objetivo de la vida, que es ser útil. Porque hay mucha gente inútil. Tratemos de ser útiles. Por supuesto. Que mejoremos en nuestras cosas, que la salud nos acompañe. Y le mando un abrazo muy cariñoso a Carlita. Que se mejore, lo cual no quiere decir que Adriana no ha hecho un lindo papel. Bienvenida, Adriana. Muchas gracias. Pero me duele que Carlita pueda estar resentida en su salud. Todos tenemos momentos difíciles. Yo mismo a veces no sé por qué estoy parado y estoy frente a una cámara, pero tengo que estar, porque los árboles mueren de pie. Gracias, Jaime. Así tiene que ser. Gracias, doctor. El doctor Augusto Tandazo aquí en el programa Los Especialistas de Ecuador en Directo y la Alianza Informativa Digital.